¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Constitución, sobre el principio de supremacía de la Constitución, la jerarquía normativa y las excepciones a la jerarquía normativa tradición que se entendía tradicionalmente. En primera instancia vamos a decir que es la Constitución. Vamos a definir la Constitución como una ley fundamental que establece cuál va a ser la estructura jurídico-política del Estado, además la forma de gobierno y finalmente los derechos y deberes de todos los ciudadanos. La Constitución ha sido creada por lo que se denomina el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es una facultad que tienen quienes los ciudadanos. Toda comunidad tiene una facultad de dotarse a sí misma de un ordenamiento jurídico, básicamente de dotarse a sí misma de una constitución, que es lo que ha pasado en el caso nuestro. Hemos tenido una asamblea constituyente emergente del cual se ha elegido por parte del pueblo constituyentes para crear una nueva norma fundamental, que es la Constitución que actualmente tenemos, con la finalidad de que sea esa Constitución la que defina qué tipo de Estado es el que queremos. Actualmente estamos ante un Estado plurinacional, así se denomina, ¿no? Cuáles son sus órganos, que actualmente son 4, ya no son 3, los derechos y deberes de los ciudadanos y toda esa nueva estructura de cómo va a funcionar a partir de ahora el Estado, los componentes del Estado, que son en este caso los órganos, y finalmente cuáles van a ser las reglas del juego de los ciudadanos que van a conformar este Estado que está siendo básicamente, entre comillas, creado por la Constitución. ¿Por qué entonces es la ley fundamental? Porque la norma suprema, que es la que define qué clase de Estado es el que estamos creando, cómo va a funcionar ese Estado, y finalmente cuál es el comportamiento que debemos tener los miembros del Estado frente a esa norma. De ahí surge lo que se denomina el principio de supremacía de la Constitución, que lo tenemos plasmado en el artículo 410 de la Constitución boliviana, y que nos dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, en principio, ¿no? Que está integrada básicamente por un bloque de constitucionalidad que básicamente consiste en la serie, el conjunto de normas que tienen una jerarquía constitucional, es decir, las normas de mayor importancia. Y en este caso, ¿qué es lo que conforma el bloque de constitucionalidad? Es la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, así también las normas de derecho comunitario que han sido ratificadas por el país, ¿no? Esas son las normas fundamentales, básicamente el bloque de constitucionalidad, y emergente de ahí viene lo que es la jerarquía normativa. ¿Cómo está plasmada la jerarquía normativa en nuestra Constitución? Tradicionalmente tenemos un entendimiento que es esto, que se llama la pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen podemos observar que se encuentra la Constitución Política del Estado en la cúspide. Posteriormente se encuentran tratados internacionales, las leyes nacionales y finalmente los decretos. Eso básicamente, a grosso modo. Obviamente la Constitución, el artículo 410, parágrafo 2, nos habla también de leyes departamentales, nos habla de estatutos autonómicos, cartas orgánicas, pero básicamente para que entendamos la idea de la jerarquía normativa, lo he dividido de esta manera: Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales y finalmente los decretos. Esa es la forma tradicional como entendíamos la jerarquía normativa, partiendo desde la base de la pirámide, que es la norma más importante, hasta llegar a normas de menor jerarquía o normas inferiores, y terminando en normas, por ejemplo, municipales, como son las ordenanzas municipales y demás, que siguen una jerarquía y respetan un orden. Básicamente, ¿para qué nos sirve esta figura? Para identificar de que esta norma que está debajo no puede contradecir a la que está arriba, y ninguna de estas puede contradecir a la superior que se encuentra en la cúspide, lo que hace que se pueda dotar a nuestro ordenamiento jurídico una lógica y de una uniformidad, de tal manera que partamos de la norma fundamental y que todas las demás normas que tenemos con carácter inferior estén en concordancia cada una con la anterior, y todas a su vez en concordancia con la Constitución Política del Estado. Eso le da una lógica, y eso es lo que básicamente va a materializar lo que se denomina el Estado de Derecho. El hecho de que una comunidad se quiera dotar de un instrumento como es la Constitución Política del Estado es lo que permite viabilizar y materializar y decir: estamos viviendo un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es aquel en el cual todos los componentes del Estado se someten al ordenamiento jurídico, fundamentalmente a la Constitución Política del Estado. A ese principio de supremacía de la Constitución, que va englobando a la jerarquía normativa, donde la Constitución es la norma suprema,
tenemos una excepción, que es básicamente lo que se ha venido a denominar el reloj de arena, atribuible a Felipe Tredinic, que es un tratadista boliviano. ¿En qué sentido? De que inicialmente tenemos este orden, esta prelación, esta importancia de las normas, sin embargo existe una excepción, en la cual hablamos de estas dos normas iniciales, en la cual la Constitución no viene a ser la norma fundamental o la norma suprema, sino que existe otra norma, como en este caso los tratados internacionales, que puedan tener supremacía, es decir, que puedan ser supraconstitucionales. Y ahí es donde ingresamos a esta lógica del reloj de arena, que nos cambia la figura geométrica básicamente Felipe Tredinic y nos dice, viendo el reloj de arena en el cual la Constitución se encuentra en la cúspide, en la parte de arriba, acá, y los tratados internacionales vendrían a ser los que se encuentran en la parte inferior. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el artículo 256 de la Constitución, que es una variación al artículo 410? Y nos dice que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, reitero, que tengan normas o derechos consignados o consagrados de manera más favorable que la Constitución, se van a aplicar de manera preferente, es decir, de manera supraconstitucional. Emergente de lo cual el Tratado Internacional va a quedar por encima de nuestra Constitución Política del Estado. En la mayoría de los casos, esto va a ser como lo tenemos tradicionalmente. Sin embargo, solamente cuando hablamos de derechos humanos, esto puede llegar a invertirse, momento en el cual nuestra Constitución va a ceder, si vale el término, frente a la aplicación más favorable que tenga en su texto algunos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y esto por qué se produce? Porque a manera doctrinaria conocemos que los derechos humanos tienen un desarrollo progresivo. Es decir, los derechos humanos nunca se estancan, sino siempre están permanentemente en un avance. De ahí en más, cuando nosotros analizamos lo que son los derechos por generaciones, tenemos derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta, y así van a ir sucesivamente ampliándose. Hablamos de que los de primera generación son los derechos fundamentales: la vida, la alimentación, derecho al agua, la salud, etc., ¿no? Y a partir de ahí se van ampliando el catálogo de derechos conforme a las generaciones que vamos avanzando, hasta terminar en derechos como por ejemplo las telecomunicaciones, que no llegan a ser tan relevantes o tan importantes o tan indispensables para la existencia humana como es el derecho a la vida, pero que básicamente por el desarrollo progresivo que tienen los derechos humanos de ir siempre ampliándose en beneficio obviamente del ser humano, es que también engloban dentro de lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Así básicamente lo tiene plasmado nuestra Constitución. En ese entendido, debemos entender de que la supremacía de la Constitución como norma fundamental, resumiendo, se debe a que obedece a la creación del poder constituyente, es decir, que es la facultad que tiene el pueblo de dotarse a sí mismo de una constitución. Por eso viene la diferencia entre la constitución, que es el resultado del poder constituyente, y lo que son los poderes constituidos. De ahí surge una modificación también que hace la Constitución en lo que se entendía tradicionalmente y como estaba plasmado también en nuestra anterior Constitución y como lo tienen muchos países del mundo, en el sentido de que seguían la doctrina atribuible al barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, que obviamente no es tampoco creación de él, sino una creación griega, de que el Estado debía articularse en poderes, o sea, debería dividirse básicamente para que el poder no se concentre en una sola persona, básicamente no se concentre en el monarca, ¿no? Y él tenga la facultad de el poder ejecutivo, legislativo, judicial y todo en sus manos, sino que este monarca, como lo teníamos anteriormente en la humanidad, se ha reemplazado por un Estado en el cual está articulado por diferentes poderes o diferentes estructuras, básicamente, que tengan un sistema de pesos y contrapesos de control entre cada una de ellas. En ese entendido, se tenía un Estado dividido en poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que son los tres poderes que se reconocen mundialmente. Sin embargo, nuestra Constitución cambia de lógica, porque nos dice que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, el poder y la soberanía residen en el pueblo. Es el aditamento que hace nuestra nueva Constitución Política del Estado. ¿Y qué importancia tiene de que el poder y la soberanía residan en el pueblo? La importancia radica de que precisamente esta lógica hace de que el Estado no pueda articularse en poderes, sino debe articularse en órganos. Porque si la soberanía reside en el pueblo,
quiere decir que el pueblo es el que tiene el poder constituyente. Así lo establece el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada, y de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, y este es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir entonces? Que el único que detenta el poder en nuestro Estado y en nuestra lógica constitucional es el pueblo. El pueblo es el poderoso, el que tiene el poder constituyente, el que tiene la facultad, el poder de dotarse de un ordenamiento jurídico. Consecuentemente, este pueblo es el que tiene el poder, el que detenta la soberanía. Por lo cual, el Estado ya no detenta el poder, sino que se subordina a ese poder que es el pueblo, que es el que crea la Constitución. Consecuentemente, el Estado se distribuye en órganos, ya no en poderes, porque el poder es uno solo y la soberanía también es una sola que detenta el soberano, que es el pueblo. La Constitución crea el Estado y el Estado se subordina a ese poder a través de órganos, y en este caso son el órgano ejecutivo, legislativo, órgano judicial y finalmente el órgano electoral. Entonces, esa es la lógica. De ahí que, por ejemplo, es tan importante institutos jurídicos como, por ejemplo, el referéndum, que es una manifestación del propio pueblo, del propio soberano, del que tiene el poder constituyente. Por eso es de que cuando la Constitución nos habla de su reforma total o parcial, también en el artículo 410 nos dice de que esta reforma se debe realizar a través de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente está conformada por asambleístas, básicamente, o constituyentes, que son elegidos por el pueblo, que tienen una delegación de modificar o de crear la Constitución, como pasó con nosotros de 2007 a 2009, o de modificar parcialmente la Constitución. Sin embargo, está sujeta esta modificación a la activación o a la aceptación, básicamente, a través de un referéndum. Es decir, aun cuando haya una modificación de la Constitución, debe existir un referéndum que en este caso lo vaya a corroborar, de que el soberano diga: estoy de acuerdo con la modificación que han hecho a la Constitución que he creado, ¿no? De ahí surgen esos institutos jurídicos que son tan importantes, porque conllevan la manifestación más viva de ese poder constituyente, de ese poderoso que en este caso es el pueblo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la nueva lógica de la Constitución Política del Estado. Por eso somos un Estado de derecho sometido a la Constitución, y de ahí devienen también, de emergente el Estado de Derecho y la nueva lógica de la Constitución, lo que son la distribución del Estado, como veíamos, pero también lo que son las nuevas competencias y los distintos niveles del Estado, ¿no? Hablamos de que el Estado se articula a un nivel central, niveles departamentales y niveles municipales, siguiendo obviamente esa misma lógica. Entonces, espero que haya sido de su interés y espero que se haya comprendido. Hasta la próxima.